grabar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver. Aquí yo veo que hay unos personajes nuevos que no los tenía hace 8 días. Levante la mano los que llegaron hoy por primera vez acá. Porque es que veo unos nombres que no los conozco. Se cayó Eric. Eudaris Cabral. O tiene otro nombre. Aló. ¿Me están escuchando o no? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí. Te escucho, Sí, profesor. señor. Es que veo a Eudaris Cabral, no la identifico. Eudaris, ¿estás por ahí? Eudaris. Bueno, entonces muchachos, vamos a empezar la exposición. Entonces voy a... ¿Quiere alguien lanzarse a hacer la prehistoria o con dedocracia? Están tímidos. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que preguntó, profe? ¿Quién quiere ser ¿Quién quiere ser el primer expuesto? ¿Quién quiere ser la primera exposición? Es que ando amarrado de todos los lados. A ver. Yo, profe. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Johan y Carlos Johan Bonilla. Castañeda y asociados. Sí, señor. Bueno, aquí está volviendo a entrar Eudaris Cabral. Es que no la tengo dentro de mis conocidos. Eudaris, ¿estás por ahí? Eudaris. Eudaris Cabral. Bueno, Johan, empecemos y ya vamos pidiendo. Entonces, cuénteme cómo era la tarea con la prehistoria. Dale. Listo, profe. Ya comparto pantalla para que vean. Sí, muy bien. Muchachos, mientras que Johan comparte, les pido disculpas, coloqué la tarea en un grupo del año 2021 1 y por eso nunca se le reflejó. Pero entonces, por favor, por grupos me lo van enviando al WhatsApp, el trabajo que hicieron. ¿Sí? ¿Listos? All right. Uno por grupo, profe. Uno por grupo. Ah, listo, ok. Uno por grupo porque ahí vienen los nombres. ¿Listo? Listo, pues nosotros hicimos una línea del tiempo respecto a la historia de la administración. Mi compañero se llama Carlos Andrés Bonilla, mi nombre es Johan Duván Castañeda. Principalmente en el año 5000 antes de Cristo, el pueblo sumerio fueron los primeros en establecer la escritura como pilar importante de la administración, y los sacerdotes eran los encargados de llevar la administración de terrenos y de la población. Posteriormente, en el año 4000 antes de Cristo, los faraones manejaban la administración de recursos y tierras y tenían el poder de controlar la población para construir monumentos y estructuras. Después del año 2000 a 1700 antes de Cristo, el pueblo de Babilonia, en ese pueblo existía un conocimiento muy amplio respecto a la escritura, mantenían un orden social y económico, y los tribunales administraban las instituciones. En el año 1200 antes de Cristo, los hebreos se caracterizaron por crear la división de territorios o división de terrenos, y se caracterizaron también por implementar metas a largo plazo.
En el año 500 antes de Cristo, en China, el filósofo Confucio compartió la resolución de conflictos como ideología o racionamiento principal, lo que llevó al pueblo chino a crear un sistema administrativo demasiado organizado y completo. Ajá. Del año 500 al 200 antes de Cristo en Grecia, desarrollaron la ética para el trabajo y el filósofo Sócrates crea la Universidad de la Administración. En el año 200 antes de Cristo a 400 después de Cristo surgen los gestores o mandatarios administrativos en Roma. En el 300 después de Cristo, la Iglesia Católica genera una estructura jerárquica con un estratégico control administrativo. En el año 1200, los venecianos establecen un marco legal y estratégico para los negocios, pues lo que los impulsó a mantener un sistema administrativo muy organizado. Mi compañero Carlos va a continuar, por favor. Listo, perfecto. En el siglo cuarto y sexto, los feudalismos, el señor feudal ejercía el control administrativo sobre lo que producía el servicio. Se conoció además como una organización política y económica. En el siglo XII, los griegos consistían en corporaciones trabajadoras integradas por artesanos en un mismo oficio cuyo fin era defender sus intereses profesionales. En el siglo XVII, burguesía ganadoras en las ideologías contra el feudalismo se caracterizó por dar el poder de las personas que poseían poder financiero y cultural. Ajá. En el siglo, ay, espérame, en el siglo 111 al siglo XXI, la Iglesia Católica, con sus normas administrativas y principios de organización, se vieron reflejados en la administración social de todos los estados católicos, y ya en el siglo XXIII, el mercantilismo se caracterizó por una fuente de investigación del Estado en la economía, consciente en el desarrollo absoluto del monarquía. Buenas noches, profe. Buenas noches. Eso sería todo, profe. Bueno, espérame que al fin se animó a hablar Eudaris. Eudaris, ¿cómo vas? Bien, usted, profe, saliendo del trabajo. Es que no te ubicaba, pero bueno, ahorita hablamos. Bueno, vas poniendo cuidado. Entonces, Mr. Carlos fue Carlos Bonilla, ¿cierto? Y Johan Castañeda. Sí, señor. Sí, señor. Eran ustedes dos únicamente allí. Pues hicieron un super light. Hay muchas cositas más, nos faltan otras culturas, porque ahí básicamente narramos la Edad Media. Bueno, vamos a ver qué nos trae David Ricardo y asociados. Y sí, eso, cerremos los micrófonos. David Ricardo y asociados. Sí, señor, Estamos- profe, ya Vamos a ver qué compartí trae. la pantalla. Así enriquecemos porque pues está bien, pero está muy, mejor dicho, una síntesis total. ¿Listo? Vamos a ver qué nos trae David Ricardo y asociados. Disculpe, profe, me... Profe, Señor, dígame, Jonah. Mr. disculpe Murillo. que si por favor, gracias, que si por favor le puede dar entrada a Xiaomi, que le está pidiendo y no le permite entrar a la reunión, gracias. Carlos y Geraldina. Ya. Sí. Sí. Es que... Listo, dígale. Ya la que sí, Gracias, como señor. no pagaron el boleto de entrada, entonces no les daba entrada. Los colados, señor. Se colaron sin pagar. Gracias, Listo, señor. dale. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Sí, listo. Bueno, pues mi grupo está conformado por Catherine González Contreras, Juan Camilo Pedraza y quien les habla, David Carrera. Venimos a hablar sobre la evolución de la administración y empezamos pues en la edad prehistórica,
En esta edad prehistórica la administración se dio por primera vez, ya que pues las tribus se organizaban en manadas, por decirlo de alguna manera, y siempre prevalecía los más aptos y más fuertes, es decir, los que siempre salían a cazar y que tenían una posibilidad más de sobrevivir. Los que eran más débiles y los que eran menos aptos de capacidades físicas que ellos mismos organizaban, se quedaban en las cuevas para hacer las tareas como era prender la fogata, pero digamos ya cocinar su alimento. Al paso del tiempo, obviamente, ya cuando las civilizaciones empezaron más a construir sus casas, pasaba exactamente lo mismo. Un grupo selecto era el que iba a salir a cazar y los demás construían sus viviendas. Seguimos con la Edad Antigua, con las pirámides de Egipto de 4000 al 2000 antes de Cristo. Este es un dato muy importante en Egipto, ya que la construcción de las pirámides a lo largo del tiempo es una incógnita, ya que pues muchos dicen que la construyeron alienígenas, otros dicen que pues fue con el esfuerzo duro en su época de los esclavos y así fue. En la construcción de la pirámide de Egipto estaba el visir, por decirlo así, era el encargado, era un ministro, el que organizaba, administraba qué ejercicio, qué labor hacía el esclavo en la construcción de estas pirámides. También era el gran jefe de la casa, el de la justicia, digamos que era el donde guardaban todos los pergaminos, donde guardaban todos los papiros con información relevante, tanto de su región, su país en su momento, y también se dirigía por una hacienda pública, la cual se centralizaba en los impuestos y los productos del campo. Eso también era administrado por el visir, ya que toda actividad o todo plantillamiento que se quisiera hacer o que, digamos, se presentara, tenía que pasar primero por autorización del visir y así este daba o no el aval para hacer o deshacer en Egipto. Seguimos con la Grecia antigua. Sí, sigue, sigue. Reli. Que va mi compañera Catherine. Vale, Kate, ¿cómo vamos? Hola, profe, es que estoy aquí en la universidad, entonces, Ah, tú estás aquí eh, en la Universidad Meros, puedes venir a hacer la compañía. ¿Dónde estás? aquí en el salón 400. Ah, bueno, sigamos. Dale. Bueno, entonces, como dijo mi compañero, bueno, vamos a empezar con los griegos. Los griegos tenían conocimientos en los actos administrativos, ya que fueron los mejores, pues tanto en los escritos como lo que decía David en los papiros, y ellos jugaban un papel muy importante en la administración. Sí. Ah, es que tú estás en una sala de sistemas, por lo visto. Bueno, por su parte, los griegos proponían la universalidad de la administración, también usaron el método científico y desarrollaron la ética del trabajo. La Eclesia, si no estoy mal que se pronuncia así, era la máxima autoridad, pero se daba también la participación al pueblo para que pudieran tomar decisiones importantes y eso se tomaba, bueno, era un proceso que se levantaba la mano para votar. Sí. ¿Qué organismo podríamos hablar que ahora utilizamos nosotros? ¿Cómo fue que dijiste que llamaba? La Eclesia, que era lo del voto, Entonces, pues digamos como, que nosotros ya no levantamos la mano para votar, sino se hace como que gritamos, ¿cierto? Pero es no, un, como que se reúne todo el mundo y ahí sí, ok, pues yo escucho tus propuestas y así ok, sí, sucesivamente. pero básicamente, ¿a qué instalamento podemos asociarlo? Entonces lo vamos a poder asociar, o llámese a un congreso, o a una asamblea, o a un... Si hablamos de congresos a nivel nacional, si hablamos de asambleas a nivel departamental, o hablamos de un consejo a nivel municipal. Entonces, es como que se reúnen los que van a tomar decisiones por nosotros. ¿Listo? Como para que vayamos a ir aterrizando la parte y no se me pase. Listo, dale. Como- bueno, aquí llegamos a la parte de los finos. Se dice que en la antigua Grecia
En los años 500 a.C., el filósofo ideas formaron la base del gobierno. También se basaron en aspectos filosóficos, los principios morales. Gracias a esto, su administración fue un orden y un excelente. La administración en la China antigua se trabajaba también para el pueblo. El gobernante debía tener un amplio criterio, debía tener una resolución de sus problemas y la imparcialidad de este y los funcionarios. También la preocupación básica del pueblo en lo económico y lo moral con el proceso logrado, con el proceso colectivo se lograba, ya que todos trabajaban aportando ideas y ahí mismo se elegía lo que era bueno y lo que era malo para el pueblo. Esta es una cultura más de servicio. Dale. Ya aquí pasa mi compañero Camilo a poner lo que es el feudalismo. Bueno, el feudalismo. En el Sí, feudalismo encontramos que eran mayoritariamente agrícolas. Entonces en lo que ellos se basaban era como en la siembra de los terrenos. Y ahí era cuando se veía que como los privilegiados eran los que, bueno, como el pueblo le, le producía a ellos. Y aparte pues, de que le producían y trabajaban la tierra, debían como pagar unos impuestos pues a todos estos señores. En la burguesía se ve reflejado que se divide como en la burguesía baja, media y alta. Pues baja es como los pobres, la media era como la clase más extendida, donde ya había como más gente y habían como entre pobres y ricos, por decirlo así. Y en la alta burguesía, pues correspondían a los que tenían como el mayor patrimonio, la mayor plata y que tenían más poder. sí. En el gremio de los artesanos, ese lo podemos ver reflejado como en un sindicato. Hoy en día era como al sindicato. Ellos lo que buscaban era defender como por sectores, o sea, los que trabajaban, por ejemplo, no sé, tallando piedras, se asociaban y buscaban pues mejoras salariales, que el gremio estuviera en mejores condiciones. En eso es cuanto a a esa parte de los gremios. Sí, dale. Lo de la burguesía, lo que les dije, que se dividía en las tres, como la alta, la media y la baja. Sí. Pásala, Ricardo. Listo, ya en el siguiente punto vemos lo que es la influencia de la iglesia en la administración. Pues obviamente la iglesia de un principio, de su organización inició con la consideración pues de un poder especial. Entonces digamos empezó la jerarquía dentro de la iglesia, que era pues el sacerdote, era la cabeza magna en su tiempo, digamos en iglesias de pueblos chicos, de civilizaciones chicas, ya que pues la cabeza principal de toda la iglesia católica es el papa a lo largo del tiempo. También la iglesia, aportando un tema a la administración, también ayudó, como lo decían pues mis compañeros de la exposición anterior, a organizar, digamos, pueblos europeos, organizar, digamos, también el tema de las doctrinas. Digamos que en un ejemplo podría ser también la implementación que hizo pues los españoles acá en América, que les implementaron pues digamos las costumbres de ellos y al final junto pues con la administración que ellos mismos decidieron, se dio los temas religiosos y también, bueno, los temas religiosos, perdón. También, pues a medida que se desarrollaba la estructura de esta organización eclesiástica, también sirvió pues para modelo para muchas otras organizaciones que seguían como ejemplo la jerarquía de que tenía la iglesia en su momento. Y también se empezaron a dar normas administrativas que obviamente la Iglesia Católica daba a las civilizaciones en las clases sociales.
¿Puedo continuar? Claro Sí, que sí. dale. Bueno, también los miembros de la iglesia, como decía mi compañero, están organizados con congregaciones que también se reúnen con frecuencia para su mejoramiento espiritual y social. Las congregaciones más grandes se llaman barrios, cada barrio es un presidio por un obispo con ayuda de 2 consejeros, y las congregaciones pequeñas se llaman propias. Y pues ya al final tenemos pues lo que viene siendo el mercantilismo. El mercantilismo pues que es principalmente es un sistema económico que atiende el primer término de desarrollo del comercio, es decir, llegaban en sus barcos con oro, monedas, cualquier objeto de intercambio y principalmente, pues digamos, hacía el trueque y lo que salía y lo que llegaba también era de exportación. Asimismo, pues era la posesión de metales preciosos como signo de característico de riqueza. En este punto, pues lo que viene siendo las civilizaciones que tenían un alto poder, un alto valor en dinero, eran los que tenían estas joyas, estos metales. Además, también tuvo su máxima expresión en el siglo, ese viene siendo el 16, si no estoy mal, bajo el mandato de James Colbert, que fue el ministro de Finanzas. Durante su mandato, él protegió e impulsó a Francia a través de los subsidios, créditos y otras facilidades que pues a su tiempo imponía en las fuertes restricciones de importaciones. Esto ayudaba a que el comercio a lo largo de la Europa fuera de una manera original, fuera de una manera leal y pues que todos los que pues obviamente tuvieran el acceso a este mercantilismo se apropiaran y tuvieran pues digamos ya una parte mejor en cada uno de sus sitios. Sigue mi Eh, compañera con las características. Bueno, la característica del mercantilismo era la acumulación de la riqueza principalmente de metales preciosos. Es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. ¿Qué se buscaba con el mercantilismo? Pues como dijo David, es un conjunto de ideas que consideran la prosperidad del Estado, depende del capital que pueda tener y el volumen global del comercio mundial. El comercio también a nivel global es probable para que el comercio ayude a la acumulación de la riqueza, deben contar con los puntos de entrada y salida, de un modo mantener la balanza de pagos positiva. Exportaciones superan a las importaciones. Quiere decir que tienen que estar equilibrado para que no vayan a perder ni tanto los unos ni como los otros. Sigue David. Y pues digamos ya para pasar al otro punto, el comercio que tenía como el impacto global era pues inalterable, es decir, que en su momento era como lo principal del mercantilismo entre las diferentes naciones, entre los diferentes países, y como tal era la acumulación de riqueza, del cual controlaban los flujos de entrada y salida, y pues esto a la vez mantenía una balanza de pagos positiva. Es decir, que nunca las exportaciones superaban a las importaciones. Y ya continuamos con la parte final, que es con nuestro compañero Juan. Creo que a Juan se le fue el internet. Creo que sí. Bueno, entonces pues la desaparición del mercantilismo fue porque surgió nuevas teorías económicas que tenían pues un carácter más literal y que enfocaban más en aprovechar las ventajas del comercio. Es decir, empezaron a dejar de hacer trueques, empezaron ya de comercializar los metales preciosos y empezaron a sacar más ideas de mercantilismo. Digamos, el mercantilista Adam Smith, quien fue el que propinó la idea en que el mercado fuera libre y que el intercambio también lo fuera, elementos fundamentales para el desarrollo económico. Es decir, empezaron a implementar más objetos, más suministros
que ayudaran al desarrollo de la economía, que esa diferencia, pues al principio del mercantilismo solo eran de metales preciosos, es decir, lo que era la plata, lo que era el oro, y el cambio radical, ¿cuál fue? Uno, que pues el mercado fuera libre, como le dije anteriormente, y dos, que cada persona que obtuviera, digamos, que estos elementos tuviera, pues digamos, un recurso eficiente en su desarrollo, pues cotidiano. Ok, No sé si quieras añadir algo más, Caterina, o pues así ya finalizamos. bien. Bueno, Creo que sí. todavía no sé, ahorita había haciendo algunas preguntas y algunas cositas. Bueno, entonces, con dedocracia, vamos a mirar eh, a mi amiga Mafe, María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda, ¿estás Listo, por ahí? profe. Sí, sí, señor, espérame, ya comparto pantalla. Aquí estoy, sí, señora. A ver, ¿qué me traes tú? Pues entre las dos han venido complementando. Vamos a ver cómo nos va con María Fernanda y asociados. Listo, profe. No, pues podría decirse que fue un poco similar a lo que realizó el primer grupo, la verdad, profe. Pues Pero bueno, super vamos con... light. Bueno, vamos a ver qué nuevo hay, porque pronto usted encontró algo diferente. Dele. Bueno, yo estoy con mi compañero Ismael. No sé si ya está por ahí Misael. con... Eso, Ismael no, Misael, perdón. Misael, no me le Perdón, cambie el nombre. Misael. Misael Borrero. Aquí estoy, Ortega. Ahí, Ortega. Listo. Listo, profe. Entonces vamos a empezar. Obviamente el título de nuestra exposición es Los tiempos de la administración. Vamos a empezar por la época de Mesopotamia, donde en los años 3000 a.C., en la zona de Mesopotamia, la civilización sumeria comienza a llevar registros de las operaciones comerciales, razón por la cual fueron considerados los primeros dirigentes y funcionarios administrativos. Algo para agregar aquí a Mesopotamia, agregar a esta época, fue que algo muy importante que ellos aportaron a la administración fue que ellos, en la época de ellos, surgió la escritura, donde antes se llamaba obviamente en los pictogramas. Sí. Continuamos con Egipto, donde en el siglo, perdón, en el siglo XVI antes de Cristo, en 26. Egipto, Casi 26, siempre. perdón. Ajá, casi siempre es 26. Dale. Listo, sí, señor. Antes de Cristo, en Egipto se realiza la construcción de la Gran Pirámide y con ello quedan evidencias del control sofístico que utilizaron para gestionar aquel proceso. Continuamos con la época de Sumeria. En esta civilización, perdón, se realizaban registros en tablillas de arcilla. Igualmente, se presentan avances en el comercio al registrar las transacciones comerciales. Los palacios eran los principales y primeros centros de administración pues para ellos. Pasamos a la época en China, donde los antiguos, en 551 a.C., los chinos implementan un sistema administrativo ordenado y bien desarrollado, aplicable a problemas modernos de administración pública, que permitió un buen gobierno durante varios siglos en China. Y ahí continúa mi compañero. Bueno, profe, entonces ya después nace el feudalismo, que surge con la caída del Imperio Romano.
y la invasión de los bárbaros. Entonces, digamos que ya en esta época predominaba mucho lo que era el señor feudal, que era el que dominaba, digamos que tenía que ver mucho con la relación de la tierra. Entonces, estaba el señor feudal y estaba también el vasallo, que era la persona o, bueno, por así decirlo, el esclavo, el que le trabajaba a cambio de protección y seguridad. Y bueno, el señor feudal, digamos que le daba techo, le daba alimentación. Ya sobre el feudalismo, más adelante empiezan a surgir los gremios, que eran las corporaciones de trabajadores de un mismo oficio. En este caso eran como los artesanos y los comerciantes. Entonces, en estos gremios buscaban tener un poco más de control sobre, digamos que el trato que se daba, el trabajo y digamos que lo que ellos ganaban con con su trabajo. Entonces allí se organizaban, estaba el maestro, el oficial y el aprendiz. Digamos que el aprendiz estaba bajo cargo del oficial y digamos que en la parte de arriba ya estaba el maestro, que era el que tenía mayor conocimiento pues de lo que se estaba trabajando. Ya más adelante se empieza a involucrar la Iglesia Católica, que se consolida como un autor de primer orden político, social, económico y cultural, muy de la mano también con, con la parte militar. Entonces, digamos que la Iglesia Católica, ellos predominaban mucho también en el manejo, digamos que de las riquezas y también de las tierras. Y pues ellos también se organizaron, digamos que en su parte, que tenían los obispos y el de la parte de arriba, que era, digamos que el Papa. Eso así como por consolidar y ya, eso creo que fue toda la información Eso que pues, conseguimos. que entendí de feudalismo, sí señor. Bueno, listo. Ahí vamos. También estuvo Superlight, ¿no? Sí, profesor, un poco básico. Sí, sí, hay que. En la próxima le echamos más sustancia a la sopa. Está mi comadre Ángela María Rodríguez, de Rodríguez. Profesora Ángela Joana Rodríguez. Bueno, señora. O hay otra Ángela, No, perdón, no solamente, sé. no, ¿Sí? solamente su merced es exclusiva. Bueno, profe, Te figuró muchas a ti, gracias. te figuró a ti y a todo tu grupo. Listo, profe. Entonces ya compartimos pantalla. Vale. Vamos a ver qué otra información. Pues cada uno ha puesto algo más, ¿sí? Ujú. Bueno, profe, nosotros tenemos la evolución de la administración en la prehistórica. Es la época de la inversión de la escritura donde el hombre más fuerte divide las tareas de su población como la caza, la pesca y la recolección. Tenemos en la Edad Antigua, en Egipto, 4000 años antes de Cristo, planeaban y organizaban y controlaban los trabajadores para la construcción de monumentos y ahí es donde se empieza a cobrar impuestos para comercializar los productos que empiezan a generar. En Mesopotamia, 3500 años antes de Cristo, está la escritura, funcionaba para adaptar un sistema donde se registran transacciones comerciales, se empieza el manejo de la agricultura y se establece el comercio y el sistema de las leyes. En la India tenemos se da como el objetivo de la persona a cargo de tantas acciones políticas como económicas, es decir, ahí es donde empieza a regir como para la ley de la India, el rey para dichos procesos, todos los procesos que empiezan a regir desde la India, existe un rey. Bueno, Sí, mi compañero. listo. Ya haciendo un poquito más como de retroalimentación, como decía mi compañera Ángela, estamos hablando de que la edad prehistórica, pues empezamos como en funciones como muy básicas, ¿no?
como la caza, pesca y recolección, donde pues prácticamente todo es trabajo en grupo. Y pues bueno, después, como pueden ver, los punticos azules, pasamos a la Edad Media. En Egipto, como ella decía, siempre planeaban, organizaban y todo lo hacían mediante ciertas pues leyes que ya empiezan a establecer, y pues un gran avance, por decirlo así, en la administración es que se empiezan a cobrar impuestos, porque pues prácticamente nunca se había manejado este tema, ¿no? Entonces cuando ya estamos hablando de que se está dando algo y se recibe algo muy poco. Y pues bueno, en Mesopotamia, división de actividades, o bueno, de funciones. Como pueden ver en la imagen, creo que lo voy a acercar un poquito más. Sí. En esta imagen, ¿qué sucede? Cada uno ya empieza a partir de, usted hace esto, ¿por qué? Porque pues ya hay distintas habilidades, ¿no? Entonces ya seguimos con India, como ella decía, estamos hablando de que ya hay un rey, hay alguien que dice, bueno, vamos a hacer esto, y es algo muy similar a lo que ocurre en China. ¿Qué pasa? En China, pues como tal, se hace un sistema encargado de como para hacer un buen desarrollo, ¿sí? Entonces es cuando hablamos de mantener una buena administración, sobre todo estableciendo reformas y manteniendo unas reglas que pues no sé si las habrán escuchado, las reglas de Confucio, pues que prácticamente estamos hablando de estudiar los problemas, emitir un juicio y pues poder buscar una buena solución, cosa que pues hoy en día hacen las empresas de una manera distinta, claro, pero la esencia sigue igual. Bueno, pues acá está como tal el mandatario. Luego pasamos a Grecia. En Grecia creo que hay un salto muy, muy alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema donde ya hay un mandato, donde pues estamos hablando de tres grandes filósofos, Platón, Aristóteles y Pericles, que pues bueno, por su parte Platón dice que cada persona tiene una habilidad, que dependiendo de la habilidad pues debe ocupar así un cargo pues relacionado a esta habilidad. Luego pasamos a Aristóteles, pues que simplemente él busca la perfección en cada uno de los procesos y también pues ayuda a toda la rama judicial, es decir, pues a tener un mandatario que este también pues vaya encaminado a esto, a la perfección en su pueblo. Y por último, Pericles, selección de personal, que pues ya es algo como muy relacionado al talento humano hoy en día, ¿no? De usted es bueno en esto, entonces usted me sirve para eso. Luego pasamos a Roma, que es el aporte de una organización centralizada. ¿De qué estamos hablando? De que se empiezan a dividir como tal los niveles de autoridad. Ya entonces entramos un poco al cristianismo, que de esta manera pues vemos como en la imagen de qué manera se ubica cada persona, ¿sí? Entonces es así como cada persona pues ocupa un lugar, cada uno tiene una función pues como tal en, en el pueblo, o bueno, en la ciudad, por decirlo así. Y pues estamos hablando de que una organización centralizada es máxima autoridad, es decir, la toma de decisiones pues recae sobre una sola persona, ¿no? Pues en este sería pues el administrador del imperio. Y ya pasamos a lo que es la edad, pues como dije, edad media, ahorita estamos viendo la edad antigua, y pasamos ya a lo que es la edad media. ¿Qué sucede? Acá ya empezamos a ver un cambio pues como más drástico, porque empezamos a una administración descentralizada, contrario a lo que llevaba Grecia. Sí, bueno, Grecia y Roma, una administración descentralizada donde ya se empiezan a delegar las decisiones, es decir, ya se empiezan un poco más de autoridad para el pueblo, para pues tener cierta democracia, pero digámoslo de una manera muy, muy sutil. Y por ende pues ya se empiezan a tener control de los terrenos, y también se empieza a lo que es producción de artesanías y comercio, ¿no? Porque pues de esta manera ya se empieza a catalogar de que se están dando unos impuestos, pero a cambio de esos impuestos usted tiene un terreno. Ese terreno yo lo trabajo y le doy ciertos frutos a usted, pero también me quedan unos frutos a mí. Entonces, pues prácticamente son las obligaciones del campesino de entregar parte de su cosecha. Entonces es cuando vemos cierta injusticia, porque pues claramente el campesino pues solo gana lo que es fructífero para él, o sea, el alimento. Y pues ahí ya sigue mi compañero.
Ángela, Mr. Lazo, ¿y quién va? Eh, ¿Quién más está? Ferney. Y Ferney, profe. Ah, Ferney, no lo escucho. Ferney, ¿está hablando? Yo como que lo había visto por ahí. Yo también lo había visto conectado. Bueno, no importa. Él No, es pues Bueno, tocó seguir porque no está. él es uno de los pulidos. Sí, sí, señor. Sí, él es Ferney Pulido Cuervo. Bueno, dale. Entonces, manifiéstese usted ya que el otro no se manifestó. Listo, entonces pasamos a los gremios artesanales. Entonces ya se empieza a generar cierto sindicato para tener y defender sus intereses profesionales. Es decir, ya no es como en el feudalismo que es lo que prácticamente le quieran dar, que pues en ese caso eran los frutos, sino que ya estamos hablando de, no, yo también le estoy prestando un servicio, también quiero algo que me aporte a mi vida, no solo algo que me ayude a sobrevivir. Entonces es cuando pues ya totalmente, yo creo que acá ya se dividen todo lo que son funciones, creo que esta imagen lo dice, hay un aprendiz, hay una parte de herramientas, hay una parte donde es un dormitorio, pues claramente es una casa, hay una parte de una cocina, está la parte donde está un pozo, ¿sí? No es que, usted sabe esto y va, no, o sea, ya cada uno tiene su función y ya cada cosa tiene su área. Entonces, es también cuando ya hablamos de trabajo equilibrado, es decir, entre demanda y producción. No es que usted me pidió un ejemplo, 1000 lápices, no. Claramente en un día no se van a poder hacer 1000 lápices. Entonces se busca un equilibrio, que haya una condición justa y pues cuando hay una condición justa, pues se mejora la condición laboral. Bueno, Eh, ese es un supuesto, ¿no? sí, claro que sí. Siga. Y bueno, ya pasamos a la burguesía. Ya hay gente que posee cierto capital de tiempos anteriores y pues ya lo manejan entre la alta clase, ¿no? Porque pues ya se tienen estos terrenos, ya se tiene todo este dinero, ya se tienen estos recursos financieros e incluso culturales y pues la mejor manera es mantenerlos y pues el que tiene más, quiere más. Así entonces empieza la burguesía. Y por último, ya pues finalizando lo que es la Edad Media, tenemos la influencia pues católica. ¿Qué pasa? Ya pues como tal el catolicismo empieza a tener una parte monetaria donde también ayuda a tener una autoridad y que esta persona base tenga unos principios y normas ya establecidas. Es cuando hablamos de que mucha gente tenía un consejero católico o incluso hablamos de que se perdonaban los pecados mediante el dinero, ¿no? Yo tengo 100.000 pesos, he cometido varios pecados, padre, voy a dar estos 100.000 y pues quedo libre de pecados. Entonces ya empieza a haber nuevamente esta organización centralizada y descentralizada. ¿Por qué? Porque el padre, bueno, hoy en día el papa es el que toma toda una decisión, esa es la centralizada, pero aparte de pues sean como tal 3 ramas que ya empieza a ser la descentralizada y ahí termina la Edad Media. Ok, listo. Vamos bien. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? ¿O sigo con dedocracia? Rangel, Eric Rangel. Eric Rangel. Lo tengo perdido. Angelita, Natalia Pedraza. Angie Natalia Pedraza. Angie Natalia Pedraza. Hola, profe, no tengo audio. ¿Quién está de tu grupo para que te respalde? Oh my God. Bueno, entonces Natalia, bueno, me envías al WhatsApp el trabajo. Seguimos con Armando Pulido y asociado. Armando Pulido y asociado. Nosotros, buenas noches, estamos con Armando, entonces ya comparto pantalla. Vale, Karen, muy bien.
A ver qué me trae de Listo, nuevo. ya se está viendo la Pues le, pantalla. pues le profe. cuento que cada uno ha traído cosas nuevas y eso está bien. Dale, ahí estamos complementando. Dale. Bueno, Era por eso que nosotros presentamos así de primeras para ir creciendo. Ah, jue madre, eso está muy Todo era bien. una estrategia, profe, ¿sí? La estrategia del caracol, muy bien. Bueno, Bueno, entonces buenas noches para todos. Nosotros reunimos diferente información referente a la evolución de la administración que ha tenido desde la época primitiva hasta el siglo XX. permítame un minuto, Karen, porfa. Listo, profe. No, es que esa clase la han pedido los muchachos virtual, porque ellos son los que... sigamos. Listo, profe. Bueno, entonces como una corta introducción encontramos que la administración desde tiempos antiguos, desde su inicio, se sabe que los seres humanos, las personas han tenido que tomar decisiones como para que haya un orden, para organizarse y pues en ese tiempo era pues recolectar los alimentos, construir sus viviendas, organizarse para contribuir en todas las tareas que había que realizar. Entonces, pues desde ese tiempo se aplicó la administración básica, por decirlo así, en la época primitiva. Entonces, pues también cabe resaltar que la administración como ciencia, como el profe lo aclaró la clase pasada, se empieza a utilizar desde el siglo XX. Sí. Bueno, vemos aquí primero la época primitiva y vemos que por un lado estaba la administración fue usada por las personas nómadas, en ese tiempo que estaban los nómadas y luego los sedentarios, y pues esto la utilizaban como para desplazarse de un lado a otro y organizarse de manera para aprovechar los recursos que la naturaleza les daba y pues para cubrir sus necesidades básicas. Y pues también a la par vemos que la utilizó en el tiempo del sedentarismo cuando dejaron la época de ser nómadas, que se quedaron luego en un solo lugar y que ya ahí comenzaron a realizar diferentes tareas productivas, comenzó la época de la casa, comenzaron ya a construir viviendas para quedarse ahí pues por un tiempo determinado. Y también comenzaron con la explotación de la tierra, a cultivar, a la agricultura y a la crianza de diferentes animales para satisfacer las necesidades de ellos. Por otro lado, vemos la Edad Antigua y esta pues tuvo unos aportes importantes y principales en la administración y que pues estas eran como comenzó, bueno, tiene diferentes etapas que fueron los egipcios, los hebreos, los babilónicos, los chinos, los griegos y los romanos. Y pues tuvieron diferentes aportes muy importantes para la administración. Uno de ellos fue los egipcios y pues este tiempo fue desde 4000 a 2000 antes de Cristo y pues ya como lo han comentado compañeros anteriores, aquí ya se continuó con una buena administración pública, en donde, por decirlo así, el faraón o diferentes representantes, los dirigentes de los pueblos, se encargaban como de repartir todas las tareas para incrementar su riqueza. Entonces aquí podemos ver que ya se comenzó no solamente a utilizar la administración para sobrevivir, por decirlo así, sino que ya se comenzaron diferentes intereses, en este caso la riqueza económica, que está en constante crecimiento desde esta época.
Por otro lado vemos los hebreos y que este tiempo fue en el año 4000 antes de Cristo y pues esto se basaba más en una sociedad nómada, entonces pues ya estaban como establecidos en un solo lugar y pues estos ya estaban especializados en diferentes actividades como la agricultura, la ganadería para pues subsistir y suplir las necesidades básicas de su pueblo y de las diferentes personas. Entonces acá ya se comenzaba con la diferente búsqueda de refugio y vivían del comercio informal. Entonces aquí vemos que ya comenzaron diferentes actividades que aportaban a ese incremento económico y una organización para la riqueza de las personas. También cabe resaltar que el núcleo de la cultura hebrea era la familia. O sea, no solamente utilizaban la administración para que hubiera una organización en los temas de comercio y en los temas financieros, sino también en la familia, que como lo dice ahí, era como el núcleo central de la cultura hebrea, en donde, por decirlo así, la persona, el padre, la persona mayor, era la que dirigía las tareas o pues mandaba a los demás. Encontramos también los babilónicos y que este tiempo se dio de 2000 a 1700 antes de Cristo y se dice que pues en este periodo las personas ya contaban como con una estructura política que pues ya era estable y exitosa a través del tiempo, ya iba evolucionando y avanzando en el tema organizacional, en donde la justicia velaba porque se hubiese una justicia regia en los tribunales. También se comenzaron a implementar diferentes jerarquías, por decirlo así, en donde ya se tenían reyes, había un rey al mando, que era el que coordinaba todo lo relacionado al poder. En esto también cabe resaltar que se desarrolló el Código Hammurabi, el cual contaba con 282 leyes, ese era su contenido, y que básicamente este era el que trataba de regular la vida social y económica de todo el pueblo, en este caso de los babilónicos, en todos sus aspectos. Y que pues este lo escribió el rey Hammurabi, y con el fin de promover la prosperidad y el bienestar de la población. Bueno, ya que lo nombraste, Vemos espérame, ya que lo nombraste, sí, señor. ahí hay unos principios básicos de administrar y también de cuestiones o de la cosa pública. Empezamos a ver un poco de los impuestos, de todo lo que la contribución que tenemos que hacer en pro de la sociedad. Listo, sigue. Vale, profe, y ya que nombras esto, también cabe resaltar que aquí, digamos que ya se comenzó a organizar la rama del poder público, que fue la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Bueno, entonces ya pasando a China, y que este tiempo se dio en 500 antes de Cristo, y pues se reconoce que fue muy relevante en este tiempo, Confucio. Este era un gran mandatario que pues pertenecía a la aristocracia y pues era como el que reglamentaba diferentes normas, por decirlo así, para que hubiera una organización interna en los diferentes mandatos y organizaciones de la ciudad en China. Y también se redactó la Constitución de Zhou. Esta se trataba de las bases fundamentales para llevar un buen negocio. Entonces, pues, para aportar algo a esto, también vemos que con el paso de los años y con el paso del tiempo, la administración y las diferentes formas de organizar iban evolucionando cada vez más. Luego de esto vemos que también tenemos el periodo de Grecia, que este fue de 500 a 200 años antes de Cristo, y que en este periodo existían ya grandes personajes, por decirlo así, como científicos, filósofos y grandes pensadores que hoy en día pues son muy nombrados y muy reconocidos. Estos eran Sócrates, Platón, Aristóteles, que en ese tiempo aportaron como su pensamiento crítico
a una solución de problemas que afectan en el comercio, que afectaban en ese tiempo en el comercio y que aún hoy en día se utilizan. También los griegos desarrollaron diferentes técnicas de trabajo, que era como un trabajo en conjunto con unas leyes y bases necesarias para que el negocio prospere. O sea, su fin o su principal objetivo era que todos sus negocios prosperaran. Y pues en esta edad antigua, por último, vemos a los romanos, que este tiempo transcurrió de 200 antes de Cristo a 400 después de Cristo, y que ya comenzó con la civilización romana, y que esta fue la civilización, o por decir así, el pueblo que tuvo más influencia en la historia en esa época, en los temas de la administración, que allí ya se formaron como las bases de la carrera de la administración de empresas y que se empezó como el desarrollo de diferentes fábricas que impulsó a la economía creciente constante. Marjorie, puedes continuar. Que sí. Aquí ya finalizamos la antigua con la Edad Media. En la Edad Media se caracterizó porque las tareas y el poder se descentralizaron, tanto en las organizaciones de negocios, en las organizaciones de negocios del gobierno, perdón. Esta situación se produjo por el aparecimiento del sistema feudal, que hoy en día le llamamos el feudalismo. En el feudalismo, la administración en la Edad Media se caracterizó por el sistema en el cual consistía en una sola persona, que una sola persona tenía el poder de la administración, o sea, él solo dirigía los aspectos económicos, solo los administraba él. El señor feudal era el que se encargaba de recoger todos los impuestos que la población tenía que dar. La estructura social se basaba en un solo rey. Los nobles, los campesinos y los burgueses. Acá en este feudalismo hay unos aspectos resaltantes. Era que los habitantes de dicha época se basaban en una empresa en que los sectores producían mayor riqueza, como el comercio de materiales, el oro y la agricultura. También acá teníamos la ganadería. Dichas empresas estaban al mando del rey y de los nobles, ya que la mayor parte de la tierra trabajaba era de su pertenencia. En la organización militar esta aportó principios importantes sobre los aspectos como dirección, liderazgo y disciplina en la administración. Ya como que tenían un poco más de organización, tenían ya una persona que lideraba y organizaba más las cosas. Todo esto ejercía con una influencia en la administración en la toma de las decisiones. En esta había una persona que tenía la responsabilidad de dirigir, organizar, liderar a grupos de personas que iban a la guerra. Bueno, un abrazo. Acá también en la Edad Media tenemos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, esta fue impulsadora de las grandes empresas, donde la administración era a su modo. Su principio mandatario era el que se encargaba de distribuir todas las riquezas, de administrar y controlar las empresas que tenían en su mando. Esto se basó en una administración jerárquica. En esta jerárquica descentralizada, el control y las políticas eran más centralizadas por la Iglesia Católica. Esto mantenía una organización muy eficiente en aquel tiempo.
Aquí podemos ver principales influencias que recibió la administración. Algunos personajes como Isaac Newton influyó especialmente en la administración por su determinación matemático y en la búsqueda de la exactitud en los procesos. También tenemos a René. Este principal aportó la aplicación del método científico, el análisis y la división del trabajo. También teníamos a Nicolás, aunque no fue administrador, aportó el principio del consenso dentro de la organización, ideas sobre el centralismo y las cualidades que debe poseer un líder. Acá también en la edad moderna, la administración se caracterizó por el énfasis que se puso en el proceso de selección del personal, la especialización del trabajo y el sistema de control de procesos administrativos. Pues acá ya vamos como en esta época donde ya tenemos más control de todo aquello de administración, podemos tener más margen de todo y más sistemático. Acá en esta tenemos el capitalismo. Acá la actividad económica fue el comercio internacional. Esta fue una actividad muy importante. Esta se trataba de acumular metales preciosos por medio de la exportación de mercancías. Fue impulsado por ideas del calvinismo y el protestantismo. De las funciones del Estado. ¿Y me escuchan? Estás un poco entrecortada, compañera. Bueno, aquí yo les voy a ir aportando. En el cameralismo, básicamente, lo que ocurre, esto es más que todo se da en Alemania, ¿cierto? El cameralismo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay como ciertas decisiones que tomaban los grandes, los que más tenían plata. Entonces ellos no lo hacían público, sino se metían como en unas cámaras y donde tomaban decisiones, ¿sí? Entonces, esto era como un secreto de Estado, las decisiones que ellos tomaban para ejecutar después. Entonces, luego es que se formaliza el cameralismo como tal, entonces cuando ya podemos decir que se reunían un poco de un grupo de personas para definir qué iban a hacer o hacia dónde iban a llevar la dirección, no solamente de las empresas, sino también a nivel de Estado. Si quieres, dale el siguiente. Bueno, hasta ahí, porque si no ya nos metíamos en el cuento que nos toca ver en el siguiente. ¿Listo, Karen? Listo, profe. Entonces dejamos hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí, porque ahorita vamos a seguir trabajando otro temita. Entonces, aquí estábamos con Armando Pulido, Manuel Santander, Marjorie Forere y Karen Matallana. Voy a hacer una paradita acá porque voy a llamar lista, porque ya se empieza a llegar la hora cuchicuchi y la mayoría se me van a cenar. Laura Abaunza. Hermes Beleño. Carlos Andrés Bonilla. Presente, profe. Johan Castañeda. Castañeda, sí. Presente, profe. Marjorie, sí. José Gómez. José Gómez. María Fernanda González. Presente, profe. Andrea González. Víctor Manuel Lache.
Gerson Lazo, Presente. Marlon Laverde, Presente, profe. Karen Matallana, Presente, profe. Misael Ortega, Presente, profe. Natalia Pedraza, Ferney Pulido, Presente, profe. Luis Armando Pulido, Luis Armando, Eric Rangel, Presente, profe. porque ahorita que lo llamé y no estaba por ahí. Xiomara Romero, más conocida como Presente, profe. Geraldine. Presente, profe. Ángela de Rodríguez, Presente, profe. Manuel Eduardo Santander, Presente, profe. Juan Camilo Toca, Presente. Jonathan Murillo, Presente, profe. Ortiz Brian y David Ricardo. Presente, profe. Bueno, entonces, no asistieron hoy. Laura Baunza, Hermes Beleño no están, José David Gómez no está, Manuel Lache tampoco está, Natalia Pedraza tampoco. Ah, Pedraza sí está, lo que pasa es que ella no tiene ese audio, ya me acordé. Ya. Natalia Pedraza, no, ella lo que tiene, no tiene. Luis Fernando Pulido, no está. Y Brian Ortiz no está. ¿Listo? Entonces, para que todos estemos de acuerdo en ese sentido. Y Eudaris Cabral, señora. Presente. Esa era la calidad de decir. ¿Y por qué hoy se manifiesta conmigo? Profe, porque yo entré la semana pasada, el martes. Bueno, Nosotros dame tu cédula. Dame tu cédula. 1006. 1006. 745. Sí. 922. Eudaris Cabral. Cabral. Sí, señor. Espera que por aquí yo tengo otros angelitos que me están manifestando su asistencia por el chat. Acá me dice Ángela Pedraza, Armando Pulido y Camilo Pedraza. Armando Pulido, de los Pulido, Armando ya, y Camilo. Señor, ¿yo? Espéreme, Camilo Pedraza. Otro. Yo ya dije presente, pero no sé si me está llamando otra vez a mí. No, es que aquí me está escribiendo Camilo Pedraza. Ah, no, no soy yo. No, porque hay un, no, es. Juan Camilo Toca, no. Listo. Bueno, muchachos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Por favor, todos los grupos me envían en este instante el trabajo al WhatsApp. ¿Listo? Necesito que me lo envíen. Denme un segundo, contesto una pregunta acá. Bueno. Príncipe. Me toca mañana conectarme con Mesa. A ver cómo le quito hora y media a usted y se la paso a Mesa o con otro para cambiarle la virtual. Me puedo conseguir. ¿Listo? Pero esa la quito. Así me la tenga que yo meter. Esa es la que es el jueves, la tutoría esa. El miércoles, mañana. El jueves es mañana. Mañana. Tengo esos chicharrones con los chinos. ¿Qué no tiene correo, no pueden entrar. Mañana me va a tocar entrar con ustedes. ¿A qué horas empieza la tutoría? 8:30.
Ay, puta, esta clase. Los chinos no pueden entrar. Me manda el Les link. bajaron el aula. Me manda el link. Me manda el link. Sí, sí les bajaron el aula. Bueno, Mira, ya les cuento. ¿cómo es que llama la clase? Liderazgo organizacional. Ay, joder, puta. Perdón por lo que me escucharon. David Ricardo me decía algo. Sí, profe, le envío el link de la presentación, profe. Sí, por favor. Me lo envían al Ok. WhatsApp para ello. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todas las que estábamos haciendo, de lo que estábamos presentando, o lo que presentaron sus compañeros. En esencia, sí, nosotros, nuestra civilización arranca en la prehistoria, donde básicamente el hombre es nómada y no tenemos ninguna actividad administrativa en un principio, ¿sí? ¿Y cuándo arranca la actividad administrativa? Cuando el hombre como tal empieza a agruparse, ¿sí? El hombre como tal busca asociarse, el hombre como tal busca a unos y a otros para poderse ayudar. Y es cuando el hombre busca asociarse por necesidad, ¿cierto? ¿Y cuál es la necesidad? Que tiene que ir a cazar en manadas. Por consiguiente, no le era muy fácil hacer la cacería, pues como ustedes vieran o ven las películas de cuando hablan de por allá de el 3000 o cuando hablaban de los cavernícolas, pues iban a cazar un elefante, pero un solo van no hacía ni invierno ni verano, ¿cierto? Y empiezan a generarse en una cantidad de cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestro nivel de vida. Bueno, entonces, al principio, pues éramos nómadas. ¿Y hacia dónde iba la persona? Hacia donde los animales iban. Los animales iban por su instinto. ¿Y hacia dónde iban? Como todavía estábamos con esas zonas donde se desarrolla la sociedad, donde estaban las estaciones, pues el hombre y los animales, o los animales, corrían hacia donde habían alimentación. Porque si venían las heladas, o venían las sequías, o venían las diferentes estaciones, pues el hombre tenía que caminar hacia allá. Pero poco a poco el hombre empieza a tener ciertas trascendencias y empieza a fabricar armas, ¿cierto? Que no son armas, sino en un principio son herramientas, ¿sí? La herramienta de la caza, la lanza es una herramienta de caza, mano de defensa. Y así empiezan a diseñar algunas cosas con huesos y después empiezan a dominar el fuego, que es una de las primeras invenciones que hace el hombre y eso es lo que le ayuda a empezar a ser sedentario, porque empieza a dominar el fuego y empieza allí a armar y empiezan a conocer la edad de los metales y empiezan a utilizar ya los metales como armas. Ellos se empiezan a agrupar se empiezan a agrupar y es alrededor de la persona más fuerte, ¿sí? O sea, como decían por allá en algunos, era por la fortaleza. Entonces, ¿quién se hacía al lado del fuerte? Pues todos. Entonces, es lo que nosotros llamamos los machos alfa. Alrededor del macho alfa era que nos asociábamos todos, ¿sí? Entonces ahí era el que más mandaba, era el más fuerte, no el que más inteligente, sino que el más fuerte. Y vamos a ver que poco a poco la mujer empieza a jugar un papel predominante en toda la parte administrativa. ¿Por qué? Porque la mujer es la que se encarga básicamente de la distribución de lo que el señor cazaba, de lo que el señor traía de alimentos, ¿cierto? Él era muy ecológico. Él mataba y cazaba solamente lo que necesitaba. Nosotros no somos tan ecológicos, matamos más de lo que necesitamos. Entonces, ese era el tema. Entonces, empieza a asociarse, a hacer grupos, manadas, y empieza a ver el sedentarismo. Con el sedentarismo, ya algunas herramientas que ya dejan de ser herramientas y se convierten en armas, empiezan a armarse en esos clanes como tal,
Y poco a poco, casi siempre ustedes han visto que en una tribu, ¿qué pasa cuando en una tribu hay dos machos alfa, David Ricardo? Pues normalmente siempre se disputan por ver quién es el dominante, O quién es el que... o arma, ¿Quién es el más fuerte? el quién es más fuerte, o arma un toldo aparte, ¿cierto? Y eso fue lo que sucedió. Cada uno decía, no, yo con de este man no me dejo mandar. Yo llevo la gente que me sigue y nos vamos para otro lado. Y empezamos a ver que hay unas diferentes, y empiezan a haber diferentes tribus y empiezan a separarse como tal. Entonces encontramos que poco a poco se van haciendo diferentes civilizaciones, ¿sí? Entonces encontramos que hay grandes aportes, ¿sí? Los chinos o los chinos nos aportan grandes cosas, como es el tema de la administración, porque es una cultura que va más al servicio, ¿sí? Entonces ellos buscaban que la comunidad, que todo estuviera muy bien. Y para que todos estuviéramos bien, teníamos que hacer unos aportes, ¿cierto? Tanto griegos como romanos son los más grandes pensadores de la historia. Y es donde encontramos los mayores avances científicos a nivel de la historia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los tipos se la pasaban pensando y hacían grandes avances a raíz de esas agrupaciones que ellos hacían, ¿cierto? Y vamos encontrando que a pesar de que el hombre venía evolucionando, hay un ser que juega un papel importante y es como quien dice, adquiere el poder. Es el que está en verdad manejando el poder y son los religiosos. No estamos hablando de la Iglesia Católica, sino de aquellos religiosos. ¿Por qué? Porque nosotros como tribus, como agrupaciones, como grupos, siempre éramos amantes a tener un Dios. Y entonces vamos a ver, hay muchos dioses que vamos a encontrar en las historias, ¿sí? Nosotros éramos politeístas, nosotros teníamos muchos dioses como tal. Por consiguiente, el señor, el chamán, el sacerdote, el visir, todos estos eran personas que tenían mucho poder y eran los verdaderos dueños del poder, ¿sí? Entonces, si uno encuentra cualquiera de estas civilizaciones, detrás de todas las civilizaciones, era el famoso religioso, llamémosle sacerdote, llamémosle visir, llamémosle chamán, llamémosle el brujo, porque pues los vamos a encontrar con diferentes investiduras, pero al final eran las personas que tenían conexión con ese ser superior, con el más allá. Entonces, vamos a encontrar que todas estas civilizaciones tienen esas características. Primero, que hay un líder, el más fuerte. Detrás de él hay una persona espiritual, ¿cierto? Y eso es lo que hace que empecemos a tratar de agrandar las tribus. Entonces, las guerras, como lo que está pasando hoy entre Ucrania y Rusia, pasan también en esas épocas. ¿Por qué? El que quería tener más, como decía ahorita David Ricardo hace un momento, decía, yo quiero tener más. Y me ansiaba tener más poder. Entonces trataba de montársela al otro, ¿cierto? Y entonces vamos a encontrar que desde esa época ya había el esclavismo. El esclavismo no se dio solamente por las personas de color, ¿cierto? No, el esclavismo no era porque éramos negros o porque éramos blancos, no. Ya en esa época habían esclavos. Y esclavos eran aquellas personas que eran vencidas, ¿sí? En un momento de una batalla, ¿sí? Entonces, como vamos a ver, el Imperio Romano alcanzó casi, su Imperio Romano alcanzó a ser dominado por Roma por casi toda Europa, ¿sí? En su momento. ¿Por qué? Porque era el poder militar mucho más grande. Y ellos, de ahí vamos cogiendo cositas de la administración. La administración tiene mucho que ver con toda la organización militar. Alguien hablaba hace un momento del tema militar. Los militares tienen jerarquía y es casi copiada de la jerarquía de la Iglesia Católica. Vamos a encontrar
que hay un ser líder que se llama Papa, y detrás de ellos hay una cantidad de personas o de órganos que empiezan a hacer muy bien el papel para ejercer el tema de la administración. Entonces, en la iglesia como tal, además de que poseía el poder de la ciencia, ¿sí? También tenía todo un engranaje que a la final era el que manejaba todo el tema del poder. Cuando empieza uno a ver que Roma también tenía pues su parte religiosa, si ustedes ven las películas romanas, el señor, el monje, el sacerdote o el cura o el que estaba ahí representando a esa conexión era que básicamente manejaba el poder. ¿De qué edad podríamos hablar que era un emperador? ¿De qué edad podríamos hablar que era un rey de esa época? ¿Quién me puede decir qué edad tenía? Pongan una edad. 50, 30, 20, 10, 15 años. Unos 15 años. 70 años. 15, ¿no? Creo que son jóvenes. 17. 70. ¿Cuánto? Uno me dijo que 70. 17. Pues imagínense que teníamos reyes. Luis XV alcanza a tener 15 años cuando es rey. Entonces, Carlos, eso, gracias. Entonces vamos a encontrar que los reyes duraban muy poco, porque ¿quién era el que tenía que ir a batallar? Pues el rey, ¿cierto? Entonces, ¿y quién se quedaba en la casa cuidando prácticamente el reino? ¿La mujer? Sí, la mujer, pero antes de eso, Los hijos, señor. los hijos, El pero hijo mayor. el hijo mayor. Pero ese hijo mayor estaba bajo la tutela o bajo la custodia de ese ser que nosotros considerábamos que tenía conexiones con el más allá, con el ser supremo. Entonces, si ustedes miran, los sacerdotes eran viejos, los reyes eran jóvenes. O sea, ¿cómo podían? O sea, esos seres, esos sacerdotes, esos religiosos, tenían muchísimo poder sobre aquellos reyes. Entonces, si ustedes miran la historia de los tres mosqueteros, ¿quién era el que mandaba? ¿El rey o el abad en esa época? El abad, señor. Sí, Él entonces tenía el vamos. abad porque él tenía, digamos, la potestad de dar las órdenes antes de su rey. Exacto. O Sí. digámoslo, sí, él daba las potestades para poder estar en la guerra, poder estar en los convenios de la sociedad, poder... Él manejaba la riqueza, él administraba, hacer él era... alguna sociedad. El rey simplemente, como era un pelado de 17, 18 años, donde todavía no tenían mucha consistencia o mucho carácter, pues eso lo manejaba. Y no era solamente a nivel del reino francés, también del inglés, del español, porque como los reyes como tal, ellos no eran como los presidentes de acá, que ponen a un poco de gente a pelear y ellos se sentan detrás del escritorio. No, el rey tenía que salir porque eso ellos querían era seguir creciendo su reinado, ¿cierto? Entonces, alrededor de esos reinados, alrededor de esas monarquías, llámese de India, llámese Mesopotamia o llámese Grecia, ¿cierto? Siempre era alrededor de una monarquía. Entonces uno se hacía al lado de esos grandes reyes para su protección. Entonces, el rey me protegía, pero yo tenía que darle algo a cambio. Entonces, las tierras en un principio eran básicamente de los reyes, de los monarcas, ¿cierto? Y yo por poder vivir ahí, yo cultivaba y le daba esas dávidas o esos tributos al rey para que me cuidara. Y algo mínimo me quedaba yo para alimentarme. Y eso es cuando empiezan a generarse una cantidad de líos, y como el rey no podía ir en todos los lados, es cuando aparecen los señores feudales. Y el feudo es como decir ahorita el departamento. Cuando yo digo un feudo, es como un departamento que tenía un señor feudal, y ese señor era el que se encargaba de explotar ese territorio, y le tenía que dar cuentas al rey, ¿cierto? Cuando ustedes ven Robin Hood, el man que se la montaba Robin Hood era un feudal, ¿cierto? Y ese le jugaba sucio inclusive al rey, porque él
no le pasaba todo al rey. Y se la montaba mucho a los pobres campesinos. Y poco a poco van empezando a armarse grandes conflictos. Y como ya los castillos eran tan grandes, empiezan a armarse los primeros artesanos, las primeras personas que empiezan a especializarse en un arte, ¿sí? Por eso artesano viene de arte. Entonces aprendieron a coser, aprendieron a hacer pan, aprendieron el arte de la metalurgia y así una cantidad de artes que les sirvieron para poder tener, muchas más cositas, ¿cierto? Perdón un minuto. Entonces, cuando ya empieza a armarse eso, entonces tenemos esos grupos de artesanos y esto se da en casi todos los reyes, en todos los reinados. Y empiezan a buscar tener propiedad, a tener algo de tierra, ¿sí? El rey empieza como a dejar las tierras para que las domine el feudo y el feudo, el señor feudal se iba apropiando de esas tierras. Y poco a poco también dentro del feudo hay unos que buscan agruparse y llevar a quedar con la tierra. Estos artesanos a especializarse, hay unos que son más abejas que otros. Por consiguiente, esos abejitas se fueron buscando cómo explotar a otros. Entonces, como ellos tenían las herramientas, como ellos tenían los sitios para trabajo, empiezan a poner a otros a trabajar para ellos y empieza a armarse esa clase burguesa. Esa clase burguesa empieza a acumular mucha más riqueza y empieza a mezclarse con las grandes líderes, con las grandes monarquías y empiezan a infiltrarse. Entonces encontramos que ya empiezan a haber diferentes linajes dentro de la monarquía. Y ahí es cuando empieza a hablar un poco más del mercantilismo, porque empezamos a encontrar cómo se negocia entre países, ¿sí? Entonces, a grosso modo, lo que ustedes leyeron con lo que les estoy comentando se están complementando. Un minuto, señor. Es Rodrigo. Entonces, en eso termina toda la historia de nosotros hasta ahí, hasta el señor feudal y el mercantilismo. Entonces, el mercantilismo básicamente lo que narra es cómo las personas se especializan en el comercio. ¿Sí? En el comercio que mejora cada día y van cambiando todas las habilidades van mejorando, perdón, las necesidades del pueblo. Para la próxima clase vamos a traer para traerla acá para la clase, todo lo que son los temas sobre las 4 revoluciones que ha tenido la humanidad, las 4 revoluciones industriales, llámenlo revoluciones industriales. Está la revolución industrial, la revolución de la energía, la de las comunicaciones y de la tecnología. Esto para empezar a hacer un balance hacia dónde es que queremos ir. ¿Listo, muchachos? No sé si les pareció bien la recopilación y nos veríamos en 8 días. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, señor, profe. Bueno, muchachos, entonces espero que me manden. Profe, una preguntita así Señor, rapidita, profe. dele. El tema del parcial la otra semana, profe. Lo voy a trabajar de pronto con un taller. Todavía no lo he Listo, pensado, profe. pero podemos hacer de un tallercito o hacemos alguna cosa. Señor Laverde. Profe, una pregunta, es que mi grupo no ha pasado, bueno, no pasó a exponer, hay que... No, por eso me mandan el trabajo al WhatsApp, que yo ya los voy revisando, ¿bueno? Profe, Aló. disculpe. Ajá. ¿Cómo sería para poder Eudaris, poner? Eudaris, su merced, anote este número, 310 Ya lo 228. anoto un momento. Fernay, dígame, Fernay. 310. 228 7743.
Una preguntita. Escribe y mañana por la mañana le doy, señor Ferney. Una preguntita, es que lo que pasa es pues, que los compañeros fueron los que expusieron y pues a mí se me cayó el internet, pues se me acabó el internet y lo que pasa es que yo estoy acá en la Unigermana, ¿sí? Ah, no, tranquilo que sus compañeros lo defendieron. Pusieron el pecho por usted, ¿listo? Ok, muchísimas gracias, profe. Y Bueno. Manuel Santander, profe. Señor. Él también está aquí conmigo, la verdad, pues él nos puso con Manuel, listo, Sí, no hay señor. problema. No, listo, no hay problema. Yo Ok, lo profe. tengo en cuenta. Listo. Profe, una pregunta, ¿el trabajo te lo subimos a No, la web? envíamelo al WhatsApp porque puse y hoy estuve revisando y me di cuenta que lo había puesto en una plataforma del año pasado. Y ahí sí, Listo, mea profe. Profe, culpa. pero ¿al personal o al del grupo? Al personal, en personal. Ah, listo, profe, entonces ya lo envié. Listo. Ok. Y ¿quién es la dueña quién es la que está de administradora para que metamos a nuestra nueva amiga? A nuestra nueva amiga, para que por favor le manden el link o la pueda asociar a alguien. Bueno, entonces muchachos. Lo pueden enviar por aquí para el grupo, profe, que me hagan el favor. Sí. Profe. Señor Catherine González, señor, ¿quién me dice yo? Yo, profe Eric Rangel. Eric, ¿qué pasó? Señor. Sí, profe, ¿te acuerdas que yo me había acercado? No, lo que pasa es que no sé qué me he hecho. Se le escucha totalmente entrecortado. Eric, totalmente entrecortado, no le escuché nada. Si quiere me escribe al interno, al WhatsApp y vamos charlando ahí. ¿Listo? Catherine, ¿me ibas a decir algo? Profe, qué pena, es que no esperemos te escuché, es que se fue la señal, qué pena. ¿Me puedes repetir nuevamente? Qué pena. Me mandan WhatsApp y por ahí voy charlando con usted. Ah, vale, profe, ¿y este es el mismo link para ahorita la próxima clase? Que Sí, yo tengo pero matemáticas. ya cierro ahorita y entramos a la próxima clase. Vale, profe. Vale, ya nos vemos en un ratico. Bueno, profe. ¿Listo, Kate? Profe, nos podemos quedar un momento en la clase, que tengo que comentarte algo. Lo podemos hacer por el interno porque voy a cerrar la sala porque ya me toca cerrarla para volverla a abrir ahorita Profe, Profe, ¿cómo qué es tu pena una número? pregunta. Señor Laverde. ¿La exposición tenía nota? Es que mis No, compañeros estaban confundidos con eso. no, tranquilo, que yo veo el trabajo y de acuerdo al trabajo califico. Bueno. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Catherine, me escribes por el chat. Bueno, por el ¿Cómo es tu interno. número, profe? 310-228-7743. ¿Listo? Listo, profe, ya lo. Ok, voy a cerrar la sala. Bueno, feliz noche. Ahorita vuelvo a abrir para los que les Ah, toca profe, feliz noche, matemáticas. hasta luego. Vale, chao.